Radio Universidad y la licenciatura en Historia presentan Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Hola, bienvenidos a su programa Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Este programa será referente a la caricatura política como continuación del programa anterior. Para empezar, Melquisedec nos leerá una cita de Rafael Barajas, El Fisgón. La caricatura política es, como los personajes que dibuja, un bicho extraño. Es a la vez trabajo periodístico, pieza de humor, obra plástica, ensayo crítico y arma de agitación y propaganda política. Por su carácter polifacético tiene lecturas múltiples y, en los principales centros de poder de Occidente, desde finales del siglo XVIII, a través de la historia de la caricatura política, es posible reconstruir día a día el debate por el poder, revisar las ideas, juicios y prejuicios dominantes de ciertos grupos, clases y estamentos, estudiar los márgenes de libertad de imprenta y los valores dominantes de la sociedad en general y del periodismo en particular, y hacer una revisión de la visión del mundo o una crónica de las modas artísticas, humorísticas y hasta literarias de la época. En casi todos los países, la historia de la caricatura está íntimamente ligada a la del poder, los movimientos sociales y los pueblos, y México no es la excepción. A continuación tenemos una sección de música. La canción se llama The Round of Atenas, a cargo de Eurox. I have to play. I haven't felt like this before. The truth is gonna be revealed today. I really don't have anyone to slay. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spring, we just wanna know what our lives are for. Beating every hostile who stands in the way. Have you ever felt like this before? The secrets can be unfolded today. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spring forever. Saints say we're coming out for you. Saints say help us to come through. Of confusion, the classics of trepidation, the whirlpools of indecision lead us to the realm of Athena. Fights for peace and fights for consistency's ironed out. Now we see the black clouds above, breaking up, hold all the clouds. We really don't have any foes to slay. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Spring forever. Saints say we're calling out for you. Help us to come through. The nebulae of confusion, the classics of trepidation, the whirlpools of indecision lead us to the realm of Athena.
of indecision lead us to the realm of Trapitos de Clio. Reviviendo la historia. Nos acompañan en la sala Alain Luevano Díaz, Luis Arturo Sosa Barrón, Patricia López Valdés y Melquisedec Martínez Villalobos. El debate comienza cuando quieran. Bueno, como ya lo señaló Melqui con esta cita muy acertada que yo considero del Fisgón, la caricatura política en México pues ciertamente está muy relacionada con la vida política, más que nada el conflicto del poder, ¿no? Como mencionábamos el programa pasado, el periodismo de la prensa se ha destacado por el apoyo a facciones, ¿no? Que se ve en las tomas de poder de Santana, en la lucha entre liberales y conservadores, después posteriormente entre republicanos contra monarquistas, luego lerdistas contra porfiristas, después antireeleccionistas contra porfiristas y finalmente entre cristeros y la facción del gobierno oficial, que con Cárdenas y después Emilio Portes Gil, ¿no? Y por un medio de crítica, pues es como dije, la caricatura. Es curioso que si bien esto empezó desde antes de la independencia con críticas al sistema español, por ejemplo a mediados del siglo XVIII, ya se veían esa representación donde se tenía una idea de la patria, ¿no? De la nacionalidad mexicana o de la idea de América, ¿no? Que se representaba en los grabados a una mujer indígena con un penacho y un arco, que vendría siendo América, que después posteriormente sería la república, o vendría a representar la nación de México, ¿no? Que siempre combatía a un león, que esto vendría representando al imperio español, ¿no? Por el escudo que recordemos que está plasmado en los estandartes castellanos, ¿no? También podemos ver cómo esto va evolucionando esta forma de la imagen como discurso político. Por ejemplo, después, como dije, esta imagen pasa de ser América, pasa a ser México, y el león se cambia, por ejemplo, por las sátiras de, por ejemplo, de un Porfirio Díaz ya viejo, ya en el porfiriato, ya viejo, decadente, que ya no puede gobernar, ¿no? O en su defecto podemos ver en el inicio Porfirio Díaz como un superdictador, que esto por parte de sus facciones que lo querían ensalzar como el hombre que necesitaba México, ¿no? De hecho, recuerdo mucho que en el Aguizote se criticaba esto, ¿no? Que le echaban burla por ser el supuesto hombre necesario para el país. No sé qué opinan al respecto. Sí, una característica de la caricatura aquí en China es de que recurren a figuras arquetípicas que se van construyendo a través del tiempo y van adquiriendo rasgos hasta convertirse en definitivos. Podemos pensar, un ejemplo es el tío Sam. Todos vemos un viejito con un traje ridículo, un traje de barras y de estrellas, con un sombrero de copa, con una piocha, con pelos canosos largos, alto, muy flaco. Tú lo ves, es el tío Sam. Lo pueden representar de muchas maneras, no pueden verse inclusive nada más sus garras y parte de su saco, y es el tío Sam. Entonces es una herramienta indispensable para la caricatura que tengan todos esos arquetipos. Y entrando lleno en lo que es el tema de la caricatura política en México, tenemos una tradición aquí en nuestro país muy, muy grande. México lo que sí produce mucho son caricaturistas. Podemos decir que la caricatura política ya empezó a desarrollarse muy bien a partir de la década de 1860 con la orquesta, donde empiezan a surgir los semanarios festivos, satíricos, de burla. Y inclusive aquí en Aguascalientes tuvimos un periódico así en 1871 que se llamó El Jicote. Ahí es donde nuestro José Guadalupe Posada empezó a desarrollarse como ilustrador, como caricaturista. Bueno, entonces hacía todavía grabados. Y entonces han surgido una infinidad de caricaturistas políticos en México. Muchas veces la mayoría son críticos del poder. En ese sentido sí
Bueno, es exacta la definición del fisgón. La caricatura política es íntimamente ligada al poder político porque simplemente es un reto al sistema, es un señalar, es el estar diciendo las equivocaciones, las contradicciones. ¿Sí? Entonces es una enorme valía para también, es como una especie de termómetro para ver qué piensa la opinión pública del momento. En cuanto a los arquetipos que mencionaba Alain, que ahora recordaba las litografías famosas de los paisajes mexicanos, las ciudades, la exaltación de la arquitectura mexicana y sobre todo los personajes arquetípicos que son las representaciones costumbristas, cuando se representaba a personajes típicos mexicanos como el charro, la china poblana y todos ellos, y todo con el motivo de reconstruir una identidad, un patriotismo e incluso un nacionalismo. Pues sí, ya retomando un poquito lo que decían ahorita los compañeros sobre lo de la caricatura, pues más que nada también otra función de la caricatura política también era llegar a la gente que no podía, o más bien dicho, no tenían el acceso a las letras. Entonces, al ver ellos la caricatura dentro de un diario, y no entender lo que decía alrededor del artículo, ellos tienen una visión de lo que realmente estaba sucediendo a su alrededor. Se utilizaba mucho, sobre todo en la caricatura política, el burlarse, o más bien dicho, mofarse de los líderes políticos de ciertas personas. Por lo tanto, una persona que no sabía leer, al momento de ver eso, entonces ya sabía que esa persona pues realmente a veces representaba, no sé, por ejemplo, voy a citar el caso de Benito Juárez, que lo ponían como de grillo, o en el caso de como lo había mencionado el compañero Sosa, Porfirio Díaz, ya como un anciano que ya no tenía que ya no era tan poderoso como antes. Entonces, de esta manera, la gente que no sabía leer ya veía la debilidad de esa persona que realmente los estaba representando. O sea, ya era como esa función de la caricatura política también era ver la parte vulnerable de sus líderes. Bueno, yo tengo una pregunta para Alain. ¿En qué realmente en estos diarios tú qué crees que sea más influyente, o bueno, qué tú piensas que tuvo más repercusión en la gente? Porque como mencionaba Patti, estamos hablando que a finales del porfiriato había, no tengo la cifra exacta, pero había, me atrevo a decir, más del 80% de la población era analfabeta, ¿no? Y podemos ver que esta caricatura pues llegaba a mucha gente, como ya había mencionado el programa pasado, que había quien se dedicaba a leer los periódicos o los panfletos en las plazas, ¿no? Pero había gente, por ejemplo, que tal vez no, por cuestiones del momento no podría estar ahí. Pero tú piensas que la caricatura fue realmente lo que más importaba en los periódicos, más que el texto escrito, hablando del pueblo llano, por así decirlo. Bueno, hay una cosa muy importante en cuanto a la caricatura política del siglo XIX. Casi siempre tenía unos versos. Y entonces tú entendías mejor la caricatura leyendo los versos. Obviamente había caricaturas que no tenían versos, tenían los típicos globos, ¿no? O un pie muy sencillo, un diálogo muy sencillo. Pero es porque precisamente no nada más se dan en las plazas, se pueden en algunos círculos obreros, en alguna tienda, se reúnen gente y había lecturas colectivas. Alguien se ponía alrededor de alguna persona que sabía leer y esa persona de cabo a rabo leía todo el periódico. Yo creo que no importa que la gente no supiera leer, porque siempre había estas reuniones donde había gente que hacía ese tipo de lecturas. Entonces a lo mejor ahorita puedo decir, por ejemplo, que de un periódico publicado 7 personas leen un ejemplar, pero en ese entonces la proporción debe ser mucho mayor. A lo mejor un periódico llegaba a 100, 200 personas, no sé, no hay una medición así, no hay una manera de conocerlo, pero a través de esas lecturas es lo que se lograba que se llegara a una mayor población. Lo que sí es importante es que la prensa tuvo ahí sí una influencia en una formación de opinión en momentos muy importantes del país, y las caricaturas ya a finales del siglo XIX, con el Aguizote, por ejemplo, el hijo del Aguizote, mejor dicho, Gil Vasclómico, el Diablito Rojo, etc. Esas caricaturas habían llegado a muchas partes. Influyeron un tanto, no sabemos mucho o poco, pues influyeron en que se creara una oposición mayor al régimen de Porfirio Díaz. También hay que, en el contexto de la revolución se da una sistematización del aprendizaje de la lectura, porque en realidad, bueno, los individuos que participaban en la revolución ya deseaban mantenerse
al tanto de los acontecimientos políticos, de la ideología por la cual luchaban. Y también las mujeres empezaron a aprender a leer a leer las cartas que enviaban sus esposos. Me parece que eso se daría mayor permeabilidad a las noticias periodísticas. Sí, por supuesto, ya en el siglo XX empieza a haber una mayor alfabetización, empieza a haber un mayor tiraje de cualquier tipo de prensa, y también empieza a haber un crecimiento en cuanto a la caricatura. En cuanto a lo que nos ocupa la caricatura política, como dice el Fisgón, viene siendo en sí mismo un ensayo periodístico. Ya no es una simple... O sea, tiene múltiples significados, y también en ese sentido la caricatura se va desarrollando y va adquiriendo una mayor complejidad. Bueno, y también la complejidad depende de quien hace la caricatura, ¿no? Bueno, voy a ponerles un ejemplo de cómo la caricatura puede tener un mensaje oculto. Vamos a ubicarnos por ahí del año 1975. Esto lo narra Vicente Lenier en su libro Los Periodistas. O si no lo dice Julio Scherer en su libro Los Presidentes. Julio Scherer le dijo, Luis Echeverría, presidente de México en 1975, le dijo tanto a Julio Scherer como a Ricardo Garibay: el presidente siguiente de la República va a ser José López Portillo. Y le pidió a Julio Scherer que lo diera a conocer sutilmente. Entonces Julio Scherer le pidió, me parece que a Marino, un caricaturista peruano ya radicado en México, que dibujara a dos figuras arquetípicas, porque en México se hizo el arquetipo del tapado. El tapado era la persona que aspiraba a la presidencia de la República, ¿sí? Pueden ser 5 o 6. Era el típico del tapado. ¿Quién será el tapado? No sabemos hasta que lo diga el presidente. Entonces Julio Scherer le pidió a Marino que dibujara a dos tapados, uno muy alto y uno muy chaparro. El chaparro le dice al alto: ¿tú quién crees que es el bueno? El tapado alto guarda silencio, pero en la bolsa de su camiseta, su camisa, tiene unos lentes. Esos lentes eran una señal inequívoca de que era José López Portillo, porque José López Portillo siempre traía sus lentes en la bolsita de la camisa. Entonces, para los que eran muy entendidos de esto, vean el cartón de Marino en Excelsior y decían: ah, caray, ahí está representando López Portillo como el bueno, porque estabas poniendo una señal ahí muy, muy específica. Esto es un mensaje del poder a través de la prensa y específicamente a través de la caricatura. Entonces, esa es la riqueza que puede tener este tipo de representaciones gráficas, y por eso mismo puede tener muchas interpretaciones. Otra persona puede haber pensado: no, pues la caricatura es muy sencilla, no le encuentro el chiste. Y así, y eso es en la actualidad, ¿no? Uno cuando ve una caricatura tiene que fijarse en todos los detalles. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué movimiento está haciendo? ¿Qué están representando ciertos dibujos, ¿no? O ciertas partes del dibujo. Es una cuestión muy interesante. Ha habido caricaturistas muy importantes en México. Yo quisiera mencionar en la actualidad, ¿no? Poetas como Ríos, como Rogelio Naranjo, como el Fisgón, que ya mencionábamos, como Hernández, como Magú, Helguera, Rocha, y otros caricaturistas que ya pasaron a mejor vida. Bueno, Rafael Freire creo que todavía vive, pero Arias Bernal de Aguascalientes, yo creo que el mejor caricaturista de Aguascalientes después de Posada. Abel Quesada, Huichi, Jorge Carreño, Alberto Isaac, Leonardo Vadillo. Antes el Chango García Cabral, Facha, Ángel Samarripa, Audifred. En fin, México tiene una tradición de caricaturistas muy importante, ¿no? Así como hay muchos periodistas importantes, caricaturistas hay por montones. Una cuestión que siempre me ha sacado, bueno, que siempre me ha tenido como que en vilo, no en vilo, sino más bien nunca había comprendido bien. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un caricaturista como tal, por ejemplo, independientemente de la técnica, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, Posada, que usaba el grabado, pero es lo mismo, se puede decir que es lo mismo un caricaturista que un monero, o la palabra de monero ya tiene alguna connotación especial, o es por el uso popular, o... Son distintas términos a los que se refieren, ¿no? Pero leyendo, por ejemplo, a Gis y Trino, que soy lector de Gis y Trino desde hace décadas, cuando quieres insultar a un caricaturista, dile monero. Pero no, yo creo que más bien es parte de la jerga, es cartonista, monero, caricaturista. Yo creo que se diferencian más bien por el tipo de caricatura que hacen. Bueno, puede haber caricaturistas medio psicodélicos, por decir de alguna manera, que son Gis y Trino, sobre todo Gis, que tiene
un lenguaje un poco para iniciados, ¿no? Y otros que se dedican al cómic, otros ya al cómic sobre superhéroes, ¿no? Hay distintos tipos, ¿no? Dependiendo también del medio en el que te muevas. Y caricaturistas, por ejemplo, Ríos es un caricaturista político por excelencia, se metió en el mundo del cómic, pero él inventó el cómic político y sí innovó a nivel mundial. El cómic político es obra de Ríos. Concluimos el debate. Creo que también es importante señalar que para entender la caricatura política también primero hay que tener una noción de lo que está viviendo el lugar en donde se está publicando dicha caricatura. Nos vamos a una sección musical. La canción se llama Cut You Up, a cargo de Peter Murphy. Continuamos con Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Para concluir el programa, la reflexión está a cargo de Patricia López Valdés. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y pues comienzo diciendo que, retomando lo que dijeron los compañeros dentro del debate, realmente la caricatura política, y retomando lo que cita este señor, el Fisgón, pues más que nada es como una manera de expresión o de entender ciertos hechos o conocer algunos personajes dentro de la historia del mismo. Bueno, yo no me voy a ir muy lejos, me voy a ir aquí al sitio de México. Y pues como lo había mencionado el compañero Alain, México es ahora sí como semillero de caricaturistas y al mismo tiempo marcando tendencias de este tipo de trabajos. Vemos en ellos los trabajos ilustrados de ellos tanto en el ámbito político como en de sátira, sobre todo porque los mexicanos, debo mencionarlo, los mexicanos siempre tendemos a burlarnos de nuestras propias desgracias. Y dentro de la caricatura política encontramos que demasiadas imágenes en las cuales siempre se ve al típico mexicano, acá todo rancherito, viendo al rico, bueno, al político hacerse rico y uno con una cara de sufrimiento. Es así como que una tendencia como de conformismo que siempre se ha tenido y siempre se ha marcado, y no me van a negar eso los compañeros que están aquí en la mesa. Este tipo de caricatura siempre ha surgido, ahora sí, por los largos años que lleva la caricatura dentro de nuestro país. Como lo había mencionado el compañero Melqui al inicio sobre las litografías que mostraban a México, esas litografías las quiero volver a retomar, era como una manera de mostrar el nacionalismo o saber qué riquezas poseía el país en ese tiempo. Al encontrar, por ejemplo, no sé, esas litografías sobre el Valle de los Volcanes, la gente se inspiraba y se imaginaba que realmente contamos con una muy buena grandeza y con una tendencia a crecimiento. Posteriormente, ya con las caricaturas que se van publicando dentro de los periódicos, en donde se ven a los líderes de una manera graciosa, burlándose, ya sea porque alguna facción las manda a dibujar, la otra las ataca y el contraataque, siempre este tipo de caricatura llega a todo tipo de público y es comprensible también por todo el público. Sí, como lo había mencionado el compañero Alain, algunas contenían textos pequeños para explicarlas, pero mientras la gente que no podía entenderlas también entendía algún concepto sobre ella. Como lo habíamos mencionado en el programa anterior, si veíamos alguna imagen, esta imagen nos podría llegar a crear diferentes reflexiones, diferentes conceptos que podríamos llegar a cabo. Pero también, más que nada, la caricatura, como lo había mencionado el compañero Alain,
tiene una tendencia, tiene mensajes ocultos o tiene mensajes bastante explícitos. Todo depende de la manera en que la gente la pueda interpretar. Eso es lo que yo podría decir. Muchas gracias. Terminamos agradeciendo nuevamente a Alain Luébano. Muchas gracias y los felicito ampliamente por ese gran trabajo que están haciendo los estudiantes de historia. Y agradecerle a los miembros del staff de Trapitos de Clio también. Y recordarles que nos busquen en Facebook y busquen nuestros programas anteriores en YouTube. Y escuchen por favor La Revolución Beatle los domingos a las 7 y La Terca Memoria los viernes a las 5:30. Y adquieran su ejemplar de la revista Horizonte Histórico, que es también hecha por estudiantes de la licenciatura. Radio Universidad y la licenciatura en Historia presentaron Trapitos de Clio, reviviendo la historia. Escúchenos en nuestra siguiente emisión.